Hace mucho, mucho tiempo, un enorme meteorito se estrelló en la Tierra con un horrible poder destructivo. Era varias veces más grande que el que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Afortunadamente no había vidas que pudiera haberse cobrado, de lo contrario, habría sido una verdadera catástrofe. Ahora, los científicos creen que dejó una enorme huella, el gigantesco cráter de impacto en la Antártida, que es más grande que todo el estado de Nueva York. El lugar también presenta una anomalía gravitatoria en la Tierra de Wilkes. Al principio, los científicos notaron algo extraño cuando midieron la gravedad de la Tierra en esa región. Un extraño agujero de gravedad o una anomalía gravitacional negativa. Más tarde, con mejor tecnología, encontraron algo aún más raro. Había una anomalía gravitacional positiva dentro de ese agujero de gravedad, un punto con gravedad más fuerte. Este tipo de estructura, llamada MASCON, que es la abreviatura de concentración de masa, a menudo aparece en lugares donde gigantescos meteoritos han impactado en un planeta. Cuando un meteorito golpea con suficiente fuerza, atraviesa la corteza terrestre y sacude el manto subyacente. Puede rebotar y dejar atrás un tapón de material superdenso, lo que provoca una gravedad más fuerte justo en el centro del cráter. Es algo similar a una dona helada con hielo llenando el hueco y un núcleo denso que emerge desde abajo. En 2018, los científicos utilizaron técnicas de escaneo avanzadas para estudiar y cartografiar el impacto del meteorito en la Tierra de Wilkes con más detalle que nunca. Observaron que no era un círculo perfecto, sino más bien una forma de U, y la parte norte parecía como si algo la hubiera roto. Posiblemente ocurrió cuando Australia se separó de la Antártida hace unos 35 millones de años. Algunos científicos incluso piensan que todavía se pueden ver partes del cráter en el sur de Australia hoy en día. Esta pista también respalda la idea de que el gigantesco cráter bajo la Antártida se formó antes de que los continentes se separaran. Ha habido diferentes teorías sobre qué creó esta extraña formación. Algunos dijeron que podría ser un volcán, un valle erosionado o incluso una cuenca sedimentaria, un lugar donde los sedimentos se acumulan durante millones de años. Pero muchos científicos ahora creen que la explicación más probable es un impacto masivo de meteorito. Posiblemente fue uno de los más grandes que ha golpeado la Tierra. Un estudio de 2015 incluso estimó la antigüedad del cráter, ya que su tamaño coincide con el tipo de rocas espaciales que chocaron contra la Tierra entre 4.100 y 3.800 millones de años atrás. El impacto del meteorito en la Tierra de Wilkes fue así de poderoso porque el meteorito que lo causó podría haber tenido hasta 48 kilómetros de ancho. Eso es de 4 a 5 veces más ancho que el meteorito de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios hace 66 millones de años. Incluso ese meteorito fue suficiente para causar una destrucción masiva con incendios forestales, lluvia ácida, tsunamis y un colapso climático que acabó con alrededor del 75% de toda la vida existente. Así que, en cierto modo, fue afortunado que el meteorito que nos dejó el gigantesco cráter bajo la Antártida llegara en una época en la que solo había microbios y no plantas o animales en la Tierra. No causó una extinción masiva ni dejó carbón de antiguos incendios, pero puede haber cambiado todo el planeta. Aún así, los científicos no han archivado el misterio de la anomalía de Wilkes Land como resuelto. Debido a que el cráter está enterrado profundamente bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida, es difícil estudiarlo de cerca. Los científicos dicen que todavía no podemos descartar las otras ideas. Pero si la teoría del meteorito es correcta, entonces el cráter de Wilkes Land podría ser el cráter de impacto más grande conocido en la Tierra. Hasta ahora este título le pertenece a otro concursante, el cráter Vredefort en Sudáfrica. En este momento el cráter tiene alrededor de 159 kilómetros de ancho, lo cual es enorme, pero no es tan ancho como el cráter de Chicxulub en México, que mide aproximadamente 180 kilómetros de ancho. Sin embargo, el cráter Vredefort solía ser mucho más grande, alrededor de 249 a 280 kilómetros de ancho, antes de que el tiempo y la erosión lo redujeran. Eso significa que aunque el impacto de Chicxulub fue impresionante, el de Vredefort probablemente fue aún más poderoso, el más grande del que tenemos conocimiento que golpeó la Tierra. Según el último estudio, ese asteroide tenía entre 20 y 25 kilómetros de ancho y pudo haber impactado nuestro planeta a una velocidad de 72.420 a 90.123 kilómetros por hora. Es importante para la ciencia porque conocer el tamaño real de este impacto nos ayuda a construir mejores modelos para entender la geología de la Tierra y cómo los impactos gigantes moldean los planetas, incluso más allá del nuestro.
Medir cráteres antiguos es realmente complicado. A lo largo de 2.000 millones de años, la erosión desgasta los bordes y se forman nuevas rocas sobre el cráter. Eso es lo que le ocurrió a Vredefort. Ahora solo pequeños fragmentos del borde original del cráter son visibles y el resto está oculto bajo rocas más recientes. Para determinar su tamaño real, los científicos estudiaron minerales como el cuarzo y el zircón encontrados alrededor del cráter. Estos aún tienen fracturas y patrones de choque que nos muestran cuán poderosa fue la explosión. La anomalía de la Tierra de Wilkes no es el único caso en nuestro planeta donde la gravedad actúa de manera extraña. Durante más de 40 años, los científicos han intentado resolver un misterioso caso en Canadá. Partes del país, especialmente alrededor de la bahía de Hudson, parecen tener menos gravedad que el resto del mundo. Eso significa que si te subieras a una balanza allí, pesarías un poquito menos de lo habitual. Los investigadores descubrieron esta curiosa diferencia en la década de 1960, cuando estaban mapeando la gravedad de la Tierra. La gravedad está vinculada a la masa. Cuanta más masa hay, más fuerte es la gravedad. Y dado que la Tierra no tiene una forma esférica perfecta, sino que está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, tiene sentido que su masa no esté distribuida de manera uniforme. Entonces, la primera de las dos teorías principales para explicar el misterio de la bahía de Hudson tiene que ver con el magma. Sí, esa roca supercaliente y pegajosa debajo de la superficie de nuestro planeta. El magma se agita constantemente como una sopa hirviendo en un proceso llamado convección. A medida que éste se mueve, puede arrastrar partes de la corteza terrestre con él. Eso hace que el área sea más ligera, lo que disminuye la gravedad. La segunda idea está relacionada con la capa de hielo Laurentide, un enorme glaciar que cubrió gran parte de Canadá durante la última edad de hielo. Este hielo tenía hasta 3,7 kilómetros de espesor en algunas partes de la bahía de Hudson. Es como apilar 10 edificios Empire State uno sobre otro. Debido a su gran peso, el hielo presionó la tierra hacia abajo como un dedo sobre una esponja. Aunque la capa de hielo se derritió hace unos 10.000 años, la tierra debajo de ella todavía se está levantando lentamente. Algo así como un colchón de espuma con memoria después de levantarte. Este ascenso lento se llama rebote glacial y está ocurriendo a menos de 1,27 centímetros por año. Hasta que la Tierra se recupere por completo, lo que podría tardar unos 5.000 años más, seguirá teniendo menos masa y eso significa menos gravedad. Ambas teorías son correctas. Para comprobarlo, los científicos utilizaron satélites superavanzados que flotaron a alrededor de 483 kilómetros sobre la Tierra durante varios años. Estos volaban en parejas y detectaban qué tan separados se encontraban al pasar sobre áreas como la bahía de Hudson para medir pequeños cambios en la gravedad. Cuando el satélite delantero pasaba sobre un área de baja gravedad, se desviaba ligeramente y ese cambio era registrado. Gracias a esta investigación, los científicos crearon mapas detallados que muestran cómo era la bahía de Hudson durante la edad de hielo. Descubrieron dos enormes protuberancias en los lados oeste y este donde el hielo era más grueso. Y en esos puntos exactos, hoy en día la gravedad es más débil. Los efectos de esto todavía son visibles. Y mientras que el nivel del mar está subiendo en la mayor parte del mundo, la tierra alrededor de la bahía de Hudson está elevándose tan rápido que el nivel del mar allí en realidad está disminuyendo. Resolver misterios como este o la anomalía del cráter de impacto en la Antártida proporciona a los científicos ideas asombrosas sobre el pasado de nuestro planeta. Y al comprender cómo los cambios pasados en temperatura y geología afectaron a la Tierra, los científicos pueden predecir cómo la actividad humana actual puede impactar nuestro futuro. Hace aproximadamente 2.000 millones de años, un asteroide masivo chocó contra la Tierra. Dejó detrás de sí destrucción total y lo que ahora conocemos como el cráter de Vredefort en Sudáfrica. Y presta atención a esto. Este invasor del espacio podría haber sido mucho más grande de lo que los científicos pensaban al principio, posiblemente el doble del tamaño del asteroide que acabó con los dinosaurios. Hoy en día, el cráter de Vredefort tiene aproximadamente 159 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en el cráter visible más grande del mundo. Pero técnicamente aún es más pequeño que el de Chicxulub en México. Este último tiene alrededor de 180 kilómetros y fue dejado por el famoso impacto que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero lo cierto es que los cráteres no permanecen iguales para siempre.
Con el tiempo, la erosión los desgasta. Por eso empiezan a parecer más pequeños de lo que solían ser. Y los científicos piensan que cuando el cráter de Vredefort se formó por primera vez, podría haber alcanzado los 280 kilómetros de ancho. Eso significa que fue el sitio de impacto más grande que la Tierra ha visto, aunque hoy en día parezca más pequeño. Solo imagina lo impresionante que debió haber sido ese impacto. Una roca espacial tan enorme habría enviado ondas de choque a través del planeta, provocado incendios forestales masivos y cambiado el clima por completo. El asteroide probablemente golpeó la Tierra a una velocidad muy alta. Pero como esta catástrofe ocurrió hace miles de millones de años, mucho antes de que los dinosaurios o incluso la vida compleja viera la luz del día, no acabó con nada como lo hizo el asteroide Chicxulub. Al mismo tiempo, recientemente, investigadores se han dado cuenta de que el asteroide podría haber sido aún más grande de lo que pensaban anteriormente, hasta 25 kilómetros de ancho. En cuanto a la velocidad con la que se estrelló en la Tierra, podría haber alcanzado unos asombrosos 90.000 kilómetros por hora. Bueno, pero ¿podemos descubrir qué tan grande era Vredefort originalmente? Ha sido un verdadero quebradero de cabeza. El problema principal es que es súper antiguo. Estamos hablando de 2.000 millones de años. No es de extrañar que durante tanto tiempo la erosión lo haya desgastado. Entonces, es difícil saber qué tan enorme fue alguna vez. Pero no es solo la erosión la que causa el problema. Con los años, se han acumulado nuevas capas de roca sobre partes del cráter y han cubierto la mayor parte de la estructura original. Por eso, ahora solo quedan pequeños fragmentos de borde elevado, y esto hace que sea aún más difícil obtener una idea clara de su tamaño original. Entonces, los científicos comenzaron a examinar los minerales alrededor del cráter, como el cuarzo y el zircón. Descubrieron que todos estos estaban alterados por el impacto del asteroide. Tenían pequeñas fracturas causadas por la explosión. Con este nuevo conocimiento, los científicos ahora creen que sus últimas estimaciones sobre el tamaño del asteroide son las más precisas. La razón por la que no hemos oído mucho sobre este impacto desastroso es que, a diferencia del asteroide de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios y transformó la vida en la Tierra, el de Vredefort impactó en un momento en que la Tierra era un lugar muy diferente. No había árboles ni animales, solo vida unicelular en los océanos. Eso significa que no hubo extinción masiva, ni incendios forestales, ni evidencia fosilizada de caos. Pero los científicos creen que aún así tuvo un impacto enorme en el planeta. Podría haber cambiado el clima incluso más dramáticamente que el asteroide que acabó con los dinosaurios. Pero dado que no tenemos mucha evidencia directa del desastre, estudiar lo que queda del cráter de Vredefort es una de las únicas formas de comprender cuán poderoso fue este impacto. Aunque ocurrió hace miles de millones de años, aprender sobre él puede ayudarnos a entender la historia de nuestro planeta y tal vez incluso prepararnos para futuras amenazas de asteroides. Después de todo, podrían ser similares a lo que sucedió en Siberia a principios del siglo XX, hace relativamente poco tiempo. Era una mañana cálida, el 30 de junio de 1908, cuando el cielo se iluminó repentinamente con un destello cegador. Lo que siguió fue una explosión tan poderosa que permaneció como un misterio durante décadas. Conocido como el evento Tunguska, fue uno de los desastres más desconcertantes de la historia. Los científicos sospechaban que era el impacto de un asteroide, similar al que provocó la extinción de los dinosaurios. Pero había un inquietante problema. Nunca se encontró ningún cráter. La explosión golpeó profundamente en los lejanos bosques de Siberia, cerca del río Podkamenaya Tunguska. El suceso fue más allá de cualquier cosa vista antes. Arrasó alrededor de 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados. La fuerza del evento fue asombrosa. Fue lo suficientemente fuerte como para devastar el paisaje, quemar el suelo y eliminar a incontables animales. Según testigos, había un resplandor extraño en el cielo, seguido por una bola de fuego con una intensa luz azulada. Era más brillante que el sol. Momentos después, hubo una explosión ensordecedora.
La onda expansiva fue tan poderosa que rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia y la gente fue derribada. Sin embargo, a pesar de la destrucción, la fuente de la explosión no dejó rastro evidente. Más tarde, los científicos finalmente comenzaron a entender lo que había ocurrido ese día. Imagina un meteoroide que entra a toda velocidad en la atmósfera terrestre y se transforma en un meteoro ardiente. Viaja tan rápido que el aire frente a él se comprime y calienta, lo que lo prende en llamas. Pero es tan grande que no se desintegra simplemente. De repente, explota. Cuando eso sucede, la explosión libera tanta energía que se propaga una potente onda de choque. Y como la explosión ocurre en el aire, no deja un cráter de impacto. A principios del siglo XX, con la tecnología limitada y la ubicación remota, los científicos se enfrentaron a un enigma. Solo mucho después concluyeron que había sido una explosión aérea, donde un objeto explota en lo alto de la atmósfera, sin tocar el suelo, pero liberando suficiente energía para devastar el área. Muy probablemente era un asteroide gigante del tamaño de un edificio de 25 pisos. Podría haber viajado a unos 53.900 kilómetros por hora y haber explotado a entre 5 y 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Otra historia sorprendente ocurrió a finales de los años 90, pero no fue la Tierra la que se vio afectada. Un cometa, el Shoemaker-Levy 9, quedó atrapado en la órbita de Júpiter. Un día, se acercó demasiado y la inmensa gravedad del planeta lo rompió en pedazos, convirtiéndolo en un montón de fragmentos. Algunos de ellos tenían un tamaño de hasta 0,8 kilómetros de ancho. Los científicos estaban intrigados porque no sabían qué sucedería cuando esos fragmentos impactaran el planeta. Y en julio de 1994 llegó el momento. Los fragmentos del cometa comenzaron a estrellarse contra Júpiter, uno tras otro. Durante 6 días, 21 pedazos chocaron contra el planeta a velocidades vertiginosas, como 60 kilómetros por segundo. Eso es más de 209 kilómetros por hora. Los impactos fueron tan poderosos que calentaron la atmósfera de Júpiter a unos increíbles 29.400 grados Celsius, que es mucho más caliente que la superficie del Sol. Cada vez que un fragmento impactaba, lanzaba enormes columnas de material desde Júpiter, como cuando arrojas una piedra en un estanque, pero muchísimo más grande. Algunas de estas columnas se dispararon casi 3.000 kilómetros hacia el cielo. Posteriormente, grandes cicatrices oscuras aparecieron en la atmósfera de Júpiter y permanecieron visibles durante meses mientras los escombros se dispersaban por el planeta. Pero esto no fue solo un evento espacial fascinante. Los científicos realmente aprendieron mucho de ello. Esas oscuras marcas de impacto los ayudaron a rastrear los vientos en la estratosfera de Júpiter. Los choques incluso causaron cambios temporales en las brillantes auroras de Júpiter, lo que mostró que el campo magnético del planeta fue afectado por las partículas de las explosiones. Además, los fragmentos del cometa no solo desordenaron todo, sino que también dejaron nuevos químicos en la atmósfera de Júpiter. Asimismo, algunos de estos fueron exhumados de la atmósfera inferior. Algunas moléculas, como el amoníaco, se descompusieron con el tiempo, pero otras, como el cianuro de hidrógeno y el agua, aún flotan alrededor de Júpiter hoy en día. Esto ayudó a los científicos a comprender cómo diferentes químicos reaccionan y se mezclan en la atmósfera de ese planeta. El cometa Shoemaker-Levy 9 fue un llamado de atención. Demostró que las colisiones espaciales masivas aún ocurren en nuestro sistema solar. Esa es una gran razón por la cual la NASA comenzó a investigar cómo podemos rastrear y prepararnos para futuros impactos que puedan amenazar la Tierra. Ya sea aprendiendo más sobre asteroides y cometas o sobre cómo los impactos gigantes moldean los planetas, la importancia de tales descubrimientos es innegable.